ya este es el cuarto conversatorio que hacemos desde la Pastoral Vocacional de la provincia hispano-sudamericana. Y en esta ocasión tenemos a dos personas invitadas, dos hermanas, que tienen un camino recorrido, una trayectoria grande en la congregación, y que hoy vienen también a sumarse a estos conversatorios para contarnos un poco de sus vidas y de su seguimiento de Jesús dentro de la congregación. Entonces les voy a presentar directamente a cada una y ellas mismas van a decir quiénes son, de dónde provienen y en qué lugar se encuentran actualmente. A ver, Puri, comienza a presentar. A ver, buenas tardes y aquí buenas noches. Pues yo soy nacida en Madrid, con padres de origen gallego, de Galicia, y actualmente me encuentro en Bilbao, que pertenece a la provincia de Vizcaya, en España, a lo que se conoce como País Vasco. Bueno, yo nací en Galicia, en un pueblo muy bonito que se llama Cariño, que está en la punta norte, hija de padres gallegos, pero muy pequeña por el trabajo de mi padre nos vinimos a vivir a Cádiz, entonces soy una gallega criada en Andalucía. O sea, una mezcla un poquito difícil de entender. Actualmente estoy en Portugal, en la región de Portugal, y en este momento estoy en la casa de Lisboa. Bien, entonces Puri está en España, las dos son españolas, Puri sigue en España y María Luisa está actualmente en Portugal. Y las dos tenemos el mismo origen, somos de padres gallegos. Ah, las dos son de padres gallegos, muy bien, el mismo origen. Vamos a largarle las preguntas propiamente de lo que corresponde a una pastoral vocacional. Entonces, les voy a pedir que nos cuenten un poquito qué hacían antes de entrar a la congregación y cómo es que les surgió esto de ser religiosa. A ver, María Luisa, ¿qué puedes contarnos? Bueno, antes de entrar a la congregación no hacía nada más que estudiar, porque entré con 19 años, estaba haciendo magisterio, porque mi idea siempre fue querer hacer filosofía pura, pero era muy chica cuando acabé el bachiller, soy hija única, mi padre no me dejó irme a Sevilla y empecé a hacer magisterio. Y estando ya a la mitad de magisterio, pues me fui al noviciado. No hice otra cosa antes de ir al noviciado que estudiar. ¿Y cómo fue que decidiste entrar al noviciado? Porque no puede haber sido tan así, como que estabas estudiando y de pronto te fuiste al noviciado. ¿Qué fue lo que pasó entre medio que decidiste Pues ser entre religiosa? medio pasó que un 15 de agosto de 1966 a las 6 de la tarde me pasó una idea por la mente. Estaba en la casa de Jerez, en el patio de la casa, acompañando a mi madre, aburrida como una ostra, y me puse a mirar a las monjas, unas llevaban cruz, otras medallas, y me pasó por la mente esta idea. Mira que si un día fuera monja de estas, me eché a reír y miré la hora, por eso sé el día y la hora. Lo mío fue una llamada fulminante. Fue una llamada fulminante, a partir de ese día mi vida cambió completamente y yo me sentí muy motivada por la misión de la congregación, fundamentalmente por la misión, y sentí claramente que era el lugar donde el Señor me quería y le dije que sí, y al año siguiente ingresé. No tuve acompañamiento ni discernimiento, pero tuve una certeza que me ha durado toda la vida. Ningún discernimiento, mira. No. Es mejor. ¿Qué rapidez? No, tardé un año en ingresar porque tenía que aclarar muchas cosas. De todas maneras, rápido. Sí, la verdad que sí. Pues, ¿cómo fue tu camino? A ver, yo primero en esa época estaba en la universidad, estudiaba en la Universidad Complutense en Madrid, primero de filosofía. Bueno, yo tenía una tía que era religiosa de María Inmaculada, que vivió toda su vida religiosa en América, entre Santiago de Chile, Buenos Aires, Perú y Brasil. Y bueno, pues a través de ella fue que conocí a las religiosas de María Inmaculada. Entonces, llevo colaborando en las escuelas dominicales y en el internado, dando clases pues desde que tenía 12 años, en la Casa Madre en Madrid.
También en esa época jugaba en el equipo de baloncesto de la universidad. Participamos en los Juegos Nacionales Universitarios y ganamos el campeonato. Participaba en un grupo, en un círculo de jóvenes que teníamos vocación de escritores, de poetas, de periodistas, y compartíamos pues lo que íbamos haciendo, esas cosas, y asistía a las fiestas propias de los jóvenes de aquel tiempo. A los guateques. Exactamente, que entonces eran en las casas en nuestras casas. Bueno, pues desde muy pequeña yo también tengo un día y una hora para acordarme de cuando llamó Jesús a mi puerta. Era muy pequeña, pero bueno, aquello lo he vivido con dificultades, con altibajos, con resistencias, si es, no es. Lo que pasa que la experiencia que yo tengo de llamada es una experiencia de enamoramiento más de Jesús que mío. Es decir, la insistencia, la forma de mostrarme como quería, no dejarme tranquila cuando estaba pues distraída con otras cosas. Como decía María Luisa, atraerme mucho con la visión de las hermanas de la Casa Madre, que me llamaba muchísimo la atención su entrega, el tipo de jóvenes a la que se dedicaban, y bueno, pues a través de todo eso, pues Jesús seguía insistiendo, llamando, y bueno, pues al final, sí es verdad que hice ejercicios, pero bueno, pues al final ya me tuve que rendir y decir que sí. Tuve bastante oposición por parte de mis padres, les costó muchísimo. Nosotros éramos solo un chico y una chica, entonces les costó mucho, pero al final, bueno, pues ellos me acompañaron al noviciado y bueno, pues también, como dice María Luisa, yo estoy muy contenta y estuve muy contenta desde el primer día, muy segura de que aquella era mi camino y bueno, eso se ha ido confirmando a lo largo de mi vida religiosa, que es muy larga. Puri, ¿y cuánto tiempo te tardaste desde que sentiste esa llamada hasta que entraste? Es que ya te he dicho que la llamada fue muy pronto. Yo la primera, a ver, es que no me gusta decirlo porque parece que es no sé, un infantilismo, pero no es un infantilismo porque la llamada, el día y la hora está ahí. Yo la llamada y, a ver, por decir así, el requiebro de Jesús para seguirle, la tuve a los 7 años, el día que hice la primera comunión. Uy. Lo que pasa que, claro, bueno, pues después lo que os decía antes, han pasado muchas vicisitudes, muchas, no sé, como debilidades, resistencias, interrogantes, será, no será, pero claro, eso es una experiencia tan fuerte, ese toque de Jesús, que a pesar de las resistencias, las dificultades, el querer tierra encima, pues sigue. Entonces, cuando entré, pues entré el mismo día que cumplía 20 años. O sea que te tardaste bastantes años. Sí. Sí. Eres de las mías, eres de las mías. Sí. Puri, ¿pero tú estabas estudiando filosofía o periodismo? No, yo periodismo después lo hice en la Universidad de Navarra cuando ya era juniora. Ah, ya, listo. Acabé la carrera de Historia en la Universidad de Navarra y al año siguiente hice periodismo. Ya, porque yo me sentía un poco nerviosa también porque estoy haciendo un periodismo aficionado. Uy, no, yo hace muchísimo tiempo que no corro esas lides. De todas maneras. Bueno, estamos en unos tiempos un poquito complicados a nivel mundial por distintas razones. Hay un sociólogo, Bauman, que ustedes lo conocen, que sí. hablaba de la modernidad líquida, refiriéndose a todo esto tan transitorio en nuestra sociedad, a que las cosas no son permanentes. Y resulta que nosotros estamos viviendo un estilo de vida
que habla de permanencia, de para siempre. María Luisa, ¿qué crees tú que la vida religiosa con esta característica de permanencia puede decir a esta sociedad líquida? Bueno, no sé qué le puede decir. Yo puedo decir lo que entiendo por permanencia. Y también creo que la sociedad líquida no es general. Es una característica, pero no es general. Entiendo que la permanencia te la da la certeza interior que vives de que estás haciendo lo que quieres hacer. Y creo que a la sociedad líquida, a los que pertenezcan a la sociedad líquida, que no son todos, creo que pues hay que hacerles una llamada a que escuchen lo que pasa dentro de ellos, lo que ocurre dentro de ellos, porque la permanencia acontece en el interior. La vida se gesta en el interior. Igual que nuestra vida biológica se gesta en el interior de nuestras madres, la vida espiritual se gesta en el interior del corazón. Y ahí no hay vida líquida. Ahí hay vida de permanencia, porque es una vida que se centra en una experiencia, en la experiencia de un tú que te seduce, que puede contigo, y el peligro que yo veo en la sociedad líquida es que el mundo interior se descuide, que se viva en la superficie de la piel. Entonces, ciertamente, creo yo, humildemente, que la permanencia queda muy cuestionada. En esa misma línea, Puri, sí. En esa misma línea, hay quienes, bueno, tú habrás leído algún libro o también los comentarios que incluso hace la gente, diciendo que dado que en nuestra sociedad las cosas son tan pasajeras, tan transitorias, con cambios tan vertiginosos, como que la vida religiosa hoy no tiene mucho sentido. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Supongo que lo has oído. Yo creo que sí que tiene sentido desde el interior, y debe de reflejarse hacia el exterior ese sentido, porque si no lo significamos no se puede conocer, ¿no? Entonces, desde el enamoramiento de Jesús y el compromiso que eso lleva consigo, pues la vida religiosa hoy puede ser un signo, incluso de cara a esa sociedad líquida, puede ser un signo del valor profético, de la armonía y de la belleza de nuestra vida, si es que la sabemos vivir y manifestar hacia afuera, porque muchas veces la guardamos tanto dentro que no llega a ser visible, ¿eh? Entonces yo creo que eso hace falta, porque la esencia del ser humano permanece, aunque haya esa licuidez que parece que tienen los jóvenes. Y a mí me gusta mucho que el mismo Bauman dice que esta sociedad necesita, estos jóvenes necesitan maestros del corte de antes, es decir, maestros que sean referentes de vida, porque la exigencia interior del ser humano, aunque esté muy disperso, sigue siendo desde la interioridad y desde el sentido de la vida. Y entonces pienso que la vida religiosa es una de las mayores aportaciones pues a este buen sentir de lo que es cada uno. Y puede dar sentido a la vida de los jóvenes, que muchas veces eso es lo que les hace estar vacíos, dispersos, cambiantes, que no saben dónde se agarran. Yo creo que el punto de maestro del corte antiguo, que son referentes de vida, me parece que es muy importante. Y eso la vida religiosa tendríamos que saber hacerlo, pues eso, porque es nuestra vida. Sí, sin duda, lo que siempre reclaman los jóvenes, cuando uno conversa con ellos, es esto, el que no hay referentes, no hay líderes, claro, ni entre nosotros en la iglesia, ni tampoco en la sociedad. Entonces, tal vez sea ese un punto que tenemos que seguir trabajando y corrigiendo para realmente mostrar algo nuevo a los jóvenes. Y también tener un poquito de sentido de riesgo, no tener miedo de equivocarte, contar con los hermanos y con las hermanas, saber que hay laicos que están ahí también siendo manifestación de esa esencia del ser humano, de esa profundidad, de esa vida. Yo creo que sí que hay muchas posibilidades. Ahora, eso sí que dice
que el cambio es muy difícil y que el cambio no se va a dar porque son muy resistentes al cambio, y todos somos muy resistentes al cambio. Pero que somos todos muy resistentes al cambio, bueno, no sé si todos somos resistentes al cambio en realidad, pero vivimos en un mundo de cambios ahora y los cambios son muy rápidos. Respecto a eso, al menos acá lo que está pasando en América Latina y también normalmente ocurre en los distintos lugares del mundo, es que son los jóvenes los que empiezan las revueltas en los distintos países, son los jóvenes los que buscan los cambios sociales. Por ahí, a veces ellos tienen un sentido del riesgo que no tenemos los adultos, porque los adultos nos vamos más por el lado de la prudencia. Ustedes dos entraron a la congregación en un tiempo de muchos cambios también, el Concilio Vaticano II en la Iglesia, una serie de transformaciones en el año 68, el Mayo francés, que generó no solamente reformas en las universidades de Europa, sino también acá en Latinoamérica. Entonces, ustedes que provienen de un tiempo de cambios, ¿cómo ven hoy a los jóvenes? Por ahí, a ver, se suele decir que los jóvenes de hoy no tienen ideales. Yo no pienso eso, yo pienso lo contrario. Pero, ¿cómo lo ven ustedes que provienen de una época de muchos cambios? ¿Cómo ven esta actuación de los jóvenes de hoy que asumen tantos riesgos buscando la lucha por sus derechos? No sé si me expliqué más o menos. María Luisa, a ver. Bueno, nosotros ciertamente entramos en una época de mucho cambio, sobre todo en la Iglesia, porque fueron los años inmediatos al Concilio Vaticano II que afectó tanto en la Iglesia y en la vida de la congregación. Yo, como joven de aquella época, sentía que los cambios venían, no que yo los provocaba, sino que los cambios venían. Y que una de dos, o asumías el cambio para caminar en el ritmo que se iba marcando, o te quedabas esperando en la estación de tren y el tren se iba y pasaba de largo. Yo creo que los jóvenes, me da hasta miedo decirlo, yo creo que los jóvenes se abren al cambio si le encuentran sentido al cambio. El cambio por el cambio no les dice nada. Y también según quien les presenta el cambio, si se lo presenta como un testimonio de vida, si se lo presenta a una persona convencida, una persona que sabe que la vida cambia continuamente, que la vida viene, que nosotros no la construimos. Yo siento que es así, que la vida viene y que el espíritu la trae. Y que nosotras, como dice la Madre Daría de vez en cuando, no debemos adelantarnos al espíritu, sino saber por dónde el espíritu va para ir detrás. Yo creo que es muy diferente si estos jóvenes son jóvenes, bueno, pues con una serie de principios, de valores, de familias bien constituidas, o son jóvenes, bueno, pues que la vida no los ha tratado demasiado bien, con lo cual su apertura al cambio debe ser mucho más acompañada. De esas jóvenes nosotras tenemos también, y tiene que ser mucho más acompañada, mucho más integrada, y que entiendan que el cambio es para su bien, que el cambio es para su crecimiento. A mí no me gustan las expresiones generales, los jóvenes, y menos cuando has recorrido medio mundo y ves que los jóvenes son tan distintos en un lugar y en otro. Entonces, decir los jóvenes, decir los cambios, no me gusta. Yo creo que el joven tiene que abrirse al cambio porque el cambio le llega, aunque no quiera. Y la postura de él es acoger ese cambio, pero es una postura que yo hoy con 72 años la sigo teniendo. Tengo que seguir acogiendo el cambio que llega, integrarlo en mi vida y ver cómo ese cambio pues va transformando criterios, modos de vivir, modos de situarse en la vida, porque si no, estás muerta en vida antes de morir. No te había preguntado la edad, pero ya lo dijiste. Bueno. Yo veo que como María Luisa, que no se puede generalizar y hablar los jóvenes, porque no hay una tipología de joven que es esta y de ahí no pasamos. No. Hay de todo, porque hay jóvenes que están instalados, hay jóvenes que sí arriesgan, hay jóvenes que quieren el cambio, pero
quieren que lo hagamos otros, no quieren comprometerse a hacerlo. Entonces, lo que sí tienen todos es, pues como jóvenes, un afán de búsqueda. Entonces, ese afán de búsqueda, si tienen la ventaja y la suerte de encontrarse con eso que decíamos antes, con referentes que ciertamente para ellos sean convincentes, pues pueden iniciar un camino de autoconocimiento y de compromiso con lo que sea, con lo que ellos vean que en ese momento es lo que tienen que hacer, ¿no? Sí que ciertamente que hay actualmente muchos movimientos que están surgiendo de la gente joven. Cierto, pero ¿en dónde están? Creo que les falta un poquito de llevar a término esas aspiraciones que son justas, que son válidas, pero que necesitan, por decir así, un acompañamiento no impositivo, pero sí un acompañamiento como los antiguos acomodadores de los cines, que les vayan dando la luz con la linterna para que ellos vayan viendo cómo, pero ellos tienen que ver cómo. No sé si lo he dicho bien, pero... Sí, sí, se entiende. Eso es lo que pienso. Bueno, les recordamos a quienes nos están viendo que nos pueden también mandar alguna pregunta para que le podamos hacer a las hermanas. Y mientras tanto, nos llegan preguntas y hay muchos saludos. Seguimos la conversación. María Luisa, Puri estaba hablando recién y ha dicho ya varias veces que los jóvenes necesitan referentes. Tú eres en realidad referente para varias hermanas que te hemos conocido y también para mucha gente. Hoy en día también hay jóvenes que se cuestionan y que están en búsqueda vocacional. Y algunas jóvenes también están pensando en la vida religiosa. ¿Qué le dirías tú como una persona plena, que tiene una vida plena, a una joven que se cuestiona y que duda a veces de este camino? Bueno, en teoría me resulta difícil decirlo. Yo tengo que conocer la persona, su trayectoria, su mundo para decirle algo. Pero en primer lugar, por supuesto, que entre en contacto con su mundo interior y que descubra cómo Dios va actuando ahí. Para pensar y hacer una opción de vocación, lo primero tiene que aprender a leer lo que pasa por su interior y ahí en lo que ocurre en su interior ver la acción de Dios en ella. Después le diría que se planteara qué personas son referentes para ella y por qué. Porque ahí puede encontrar un camino. Si una persona es referente para mí y sé por qué es referente, posiblemente ahí puedo encontrar una orientación, una guía para ver por qué eso me llega. Luego le diría que si no conoce bien a la persona de Jesús, trate de conocerlo. Porque entrar en la vida religiosa únicamente hay una raíz que se sostiene toda la vida, que es la unión con la persona de Jesús de Nazaret. Que no se fijara tanto en lo que hace la congregación, cuanto en la persona de Jesús, en su llamada y en su discipulado. Y luego una cosa que le diría es que se buscara a alguien que le ayudara, que la acompañara, para que le ayudara a entender los procesos que va viviendo y que le ayudara a discernir su camino, aunque yo no lo hice, pero entiendo que... ¿Por qué razón? Porque por la facilidad de cambio que tienen hoy los jóvenes, que lo tienen porque son hijos de este tiempo, a veces se nos olvida que nuestra vida es como la vida de un árbol, de una planta, ¿no? Que llega el otoño, llega el invierno y se queda sin flores y sin frutos. Y a nadie se le ocurre cortar el árbol porque no tenga flores y frutos, sino que espera que llegue la primavera para que tenga flores y frutos. Los jóvenes a veces, cuando no ven flores y frutos, cortan. Pueden cortar. Si no tienen la raíz muy arraigada donde la tienen que tener, que es en la certeza de la llamada de Jesús, es fácil que abandonen, que dejen el camino.
habiendo entrado o estando esperando para entrar. Por eso, arraigarse en el conocimiento de Jesús es fundamental. Es lo que te va a sostener a lo largo de toda la vida. Eso le diría. Bueno, bastantes cosas interesantes. Aquí hay dos preguntas que nos dice precisamente una hermana que está preguntando. Primero, ¿cuántos años de vida religiosa tiene cada una? Y luego, si las RMI somos maestras de vida para los jóvenes de hoy, como pregunta. La que quiera conteste. Primero contesten cuántos años de vida religiosa tienen y después... Bueno, yo llevo 58 años de vida religiosa. Yo 53. Uy, muchísimo. Y la pregunta, ¿somos las RMI maestras de vida para los jóvenes de hoy? Yo pienso, no sé si lo somos, porque eso es muy arriesgado afirmar sí lo somos, no. Deberíamos serlo, porque posibilidades, experiencia espiritual que nos brinda la congregación, formación, como decía nuestra santa, tiempos y ratos de oración. Bueno, hay tantísimas cosas que se han puesto, que se ponen a nuestro alcance, que se han puesto antes y se siguen poniendo ahora, y ahora con más intensidad. Deberíamos ser referentes para las jóvenes, deberíamos ser. Deberíamos, pero no siempre lo somos. Podemos serlo, o sea, deberíamos serlo, podemos serlo. Reconocer que no siempre lo somos. Bueno, también tenemos que reconocer que somos pecadoras, y que nosotros caemos y tenemos faltas y límites igual que otra persona. Pero en realidad, dentro de esa debilidad y de esa fragilidad, deberíamos serlo. Bien. ¿Qué piensas tú, María Luisa? Yo creo mucho en la fuerza del carisma. Y nosotros tenemos un carisma regalado por el Señor a Vicenta María y a nosotras, un carisma que tiene como finalidad el mundo joven. En esa línea yo creo que más allá de nuestros límites, de nuestras inconsistencias, de lo humano que tenemos, la fuerza del carisma hace su obra en las jóvenes. Ese es un punto primero en el que creo. Y un punto segundo en el que creo es que también hay que enseñar a las jóvenes a ver lo positivo de las hermanas, para que no se queden solamente, bueno, pues en lo humano, en lo equivocado, sino enseñarles también a ver cómo a través de la hermana se le está manifestando el rostro de Dios en los 1000 pequeños detalles de la vida ordinaria que forman parte de la vida de una RMI, día y noche. Aprender a ver al Dios cotidiano, aprender a ver al Dios que se manifiesta en lo insignificante en la vida de las hermanas de las RMI. Y en ese sentido yo sí que creo que somos maestras para los jóvenes, no desde aquí. A mí me gusta mucho distinguir desde aquí o desde el corazón, no desde la cabeza, sino desde el corazón, porque ahí tenemos la riqueza del carisma, la riqueza de la fe, y si estamos en la congregación es porque queremos a los jóvenes. Y ahí les llega. Bien. Bueno, yo también creo en la fuerza del carisma, la fuerza intrínseca del carisma, pero creo que al carisma debemos de acompañarle cada una de nosotras con la vida que de verdad sea presencia y sea referencia. Hay que empujarlo. Puri, ¿qué es lo más importante en la vida religiosa, según tú? ¿Qué es lo más importante? Yo pienso como María Luisa, es decir, si no hay una relación continua, permanente de amor con Jesús, ya de base aquello está un poco desequilibrado, por no decir tiende a no llegar a ser realizable. Es decir, la opción, por lo menos en mi caso, y creo que debe ser así, es por Jesús. Y desde ahí tú vislumbras dentro de ese mensaje que el Señor nos deja a todos, cuál es el que va más de acuerdo con tu corazón y dónde lo ves reflejado mejor.
Entonces tú optas por un determinado carisma desde el amor de Jesús, totalmente entregada a ese amor, pero que lo ves reflejado en esa institución, en ese carisma con el que te sientes identificada. Y por supuesto, si ese amor no se mantiene, no se cuida, no se crece, al final la actividad apostólica ha sido activismo, o ha sido apropiación de la misión, o ha sido autosatisfacción, y uno puede llegar a la ancianidad y sentirse vacía e inútil, cuando con una es de verdad Jesucristo, el amor de su vida, nunca es inútil ni a la congregación ni a la iglesia. Entonces, creo que eso es lo más importante y lo que tendríamos que potenciar y asegurar, y a lo que tendríamos que encaminar a las jóvenes que se plantean la opción por la vida religiosa. María Luisa, para ti Jesús es súper importante, ya lo sabemos. ¿Tú te consideras una mujer feliz? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo sí. Yo sí, porque he encontrado el sentido de mi vida en Jesús, y he encontrado el sentido de mi vida en el carisma de la congregación, en la misión y en todo lo que he ido viviendo a lo largo de mi existencia hasta ahora, que ha sido muy diversa. Pues sí, muy feliz. ¿Y tú, María Luisa? Pues yo me siento feliz porque amo y me siento amada. Punto primero. Dios, para mí, algo que me convence de la persona de Jesús es que se hizo hombre para enseñarnos que Dios era amor, que no era leyes, normas, juicio. Entonces, sentirme amada por ese Dios y sentirme que ese amor lo podía transmitir a tantas jóvenes como han pasado por mi vida, pues me hace una mujer plena. Creo que mi vida está llena de sentido y volvería a vivirla paso a paso si volviera a nacer. ¿Hay algún Pero mi aspecto? felicidad está en Dios, eso está claro. Bien. A ver, Puri, si es que tuvieras por ahí la varita mágica, que pudieras retroceder en el tiempo, ¿habría algo que tú quisieras cambiar en tu respuesta a Dios? Hombre, eso lo quiero cada día. Hombre, yo quisiera una mayor fidelidad y una mejor respuesta, pero por lo demás, algo que me hiciera vivir más profundamente unida a Él y profundamente más comprometida con la opción que he hecho. Pues todas esas cuestiones de menos radicalidad en ocasiones, de falta de fidelidad, de pues dificultades, de, como decía María Luisa, a veces pues salidas de tono que tienes, enfados, todo eso, ¿no? Pues hombre, sí, eso me gustaría que no hubiera sido así, pero bueno, pues ya está, confío en la misericordia de Dios, eso ha sido suficientemente y ampliamente perdonado, como dice María Luisa, por el amor misericordioso del Padre, como nos enseñó Jesús, y bueno, yo sigo alegre en mi camino y con pleno sentido. Y no, bien, soy feliz, ya está. Mira, me mandan una pregunta aquí por interno y me dicen que por curiosidad quieren saber quién era tu tía que estuvo en América, porque como estamos acá en la provincia hispano-sudamericana, Santiago. Mi tía falleció hace muchísimo tiempo. No ¿Pero cómo se llamaba? No creo que la conozca nadie. María Benigna de Jesús Prada. Bueno, pero estará en algún tumbo por ahí. En Brasil sí, porque incluso cuando fue el centenario sacaron una foto y demás, pero en Arequipa quizá, que fue la primera casa donde fue superiora, no sé, pero vamos, quiero decir que hace muchísimo tiempo. Claro, pero estuvo en Santiago de Chile, entonces por eso nos llamó la atención sí. Y me mandaron la pregunta acá. Bueno, sí. Sigamos conversando. Puri, antes
dijimos que, o dijiste, y dije yo también que tú eres periodista. Te voy a tirar una pregunta que no tiene que ver con el ámbito religioso, no tiene que ver con lo religioso, más bien por una curiosidad. Si tú tuvieras la posibilidad de hacerle una entrevista a un líder mundial de los políticos que tenemos actualmente, ¿a quién elegirías? ¿Por qué? ¿Y qué le preguntarías? A ver, la verdad es que no haría ahora mismo una pregunta ni una entrevista a los líderes actuales. A ver, yo tengo dos líderes ahí que me hubieran gustado hacerle una entrevista a fondo. Uno es, que yo lo conoce todo el mundo, que es Nelson Mandela, que murió el año 2013, que fue el primer presidente de color de la República Surafricana y que estuvo 27 años en la cárcel y que después de 27 años fue elegido presidente de la República Surafricana y no empezó una política de revancha contra los blancos, que habían sido los dominadores en Sudáfrica de la mayoría negra, sino que comenzó una política de perdón que me llamó muchísimo la atención, de perdón y reconciliación. Y eso yo creo que muchos de los que nos están escuchando han visto Invictus, que es una película que narra es una película histórica que narra su experiencia recién empezado como presidente, que está protagonizada por Morgan Freeman. Entonces yo le preguntaría cuál fue en verdad el leitmotiv de su vida política, su raíz y su fortaleza para no ceder ante las dificultades y ante las dificultades que la misma gente de su tribu o de su color le ponían para llevar adelante esa política de perdón, porque él hablaba mucho, sí que de reconciliación, pero hablaba mucho de perdón. Entonces sí, le preguntaría eso. Te quedaste con las ganas. Me quedé con las ganas, y con otro que me he quedado con muchas ganas es con un político español que ha fallecido este año, que se llamaba Julián Guita, que había sido alcalde de Córdoba, profesor, maestro, y como maestro era una persona coherente, comprometida, honesta, honrada, que ha dado muestras de una vez que ha dejado de ser diputado en Cortes, etcétera, etcétera, de una serie de actos verdaderamente de compromiso honesto. Y yo le preguntaría qué aconsejaría a un joven que le pidiera consejo para dedicarse a la vida política. Porque creo que es muy importante, porque nos hacen falta jóvenes con vocación política, y eso también es una llamada vocacional, y una llamada a discernir, y una llamada de un gran compromiso cristiano y humano, las dos cosas, porque Julián Guita lo que tenía era un compromiso humano muy grande, pero estamos llamados a eso. Entonces es importante ¿qué consejo le daría un líder político honesto a un joven para poder dedicarse a la política? ¿Qué crees tú que te hubiera contestado Mandela a tu pregunta? ¿Cuál era su leitmotiv en la política? En la película deja una zona abierta a que uno se lo pueda contestar, que es el poema Invictus, porque da el nombre a la película, sí. Y que más o menos dice que soy el creador de mi propia experiencia, de mi propia realidad, de mi propia fortaleza, etcétera, etcétera. Entonces, quizá por ahí, ¿no? El tema de Invictus, el ser una persona constituida. Bien. Bueno, María Luisa, cuando comenzamos dijiste que habías estado en muchos lugares, te referiste a que los jóvenes son distintos en cada lugar. Por ahí tienes mucha experiencia de haber estado en 8 países, ¿no? ¿8 países? Listo. Sí, de haber vivido en 8 países. Viviste en 8 países. Bueno, con esa experiencia de recorridos,
¿cuál es la mayor riqueza que tú sientes que Dios te ha regalado al estar en 8 países distintos, con gente diferente, costumbres diferentes, etcétera? Pues la primera riqueza que Dios me ha regalado con eso es la valoración de la persona en sí. Independientemente del país que sea, de la religión que tenga o de la cultura que tenga, el valor de la persona en sí. La riqueza que cada pueblo tiene, la posibilidad de poderme inculturar e insertar en realidades tan distintas como las que vivía en mi propio país, como fue, por ejemplo, vivir en Cuba, ¿no? Y luego, algo que para mí es muy claro, es que no considero que ningún país es mejor que el otro. Cada uno tiene sus riquezas, cada uno vive su proceso, cada uno vive su situación social y en todos ellos se muestra el rostro de Dios. Nuestro carisma tiene una dimensión social fundamental, ¿no? Entonces, el valorar la persona, el valorar lo que la persona aporta a la sociedad, el conocerla, el entrar en diálogo con esa realidad sin afán de colonialismo ni afán de protagonismo. Porque una pregunta que antes le hiciste a Puri, yo si pudiera volver atrás me hubiera gustado tener menos protagonismo en mi vida, porque he tenido mucho. Y a veces el protagonismo opaca la imagen de Dios, ¿no? Entonces, cada país y cada cultura tiene su protagonismo. Y yo no podría decir que me ha sido mejor Chile o Argentina o Uruguay o Paraguay o Cuba o Roma o España o ahora Portugal, ¿no? Cada uno me ha aportado y ojalá yo les haya aportado también algo mío. Bien, bueno, acá te recordamos mucho, así que seguramente has aportado y te recordamos, así que eso significa que sí aportaste. Puri, ¿ha valido la pena para ti, a ver, ya que estamos hablando de los aportes y eso, ¿ha valido la pena para ti haber apostado tu vida por este camino en la vida religiosa? ¿Tuviste dudas alguna vez? Hombre, yo lo que tuve, como he dicho al principio, antes de entrar en la vida religiosa, fue muchas resistencias, porque, a ver, suponía dejar, sobre todo, aparte de la familia, muchos ideales. Yo quería escribir, yo quería dedicarme a escribir. Bueno, pues por eso había resistencias, dificultades, posponer el tiempo, etcétera. Bueno, pero una vez que ya entré en el noviciado, yo creo que se ha ido consolidando cada vez más y la certeza es una certeza absoluta, que no está exenta de dificultades, no está exenta de tentaciones, no está exenta de a veces querer decir, uy, me voy a escapar por aquí. Pues no, pero la certeza de que estás en el sitio donde tienes que estar, porque esa certeza te viene desde el interior y desde la experiencia de relación con el Señor, pues está ahí y eso no se borra. Bien. Dijiste que soñabas con escribir o dedicarte a escribir, pero sí nosotros conocemos un libro que tú escribiste acerca de Vicenta María. Es Sí. uno de los libros que consultamos por ahí para saber algo más de Vicenta María. ¿Qué significa para ti Vicenta María y qué significó para ti indagar más aún en su vida para escribir un libro? A ver, yo ese libro que está publicado es la memoria de licenciatura de mi carrera de historia, y para hacerlo me permitieron ir a Roma, a la Curia General, a ponerme en contacto, creo que por primera vez, con los escritos directos de la Santa. Entonces, para mí fue una experiencia fundante y determinante. Yo me acuerdo de estar con los codos pegados en la mesa, llorando de emoción, leyendo lo que la ternura con que la Santa escribía de las hermanas,
de las jóvenes, de la fundación, de las dificultades. Fue una experiencia de Dios total, indescriptible, indescriptible, que me llevó a una comunión de vida y de relación con ella muy fuerte y que me transformó por completo, me transformó de forma que cuando llegué a mi comunidad en Pamplona la gente me lo notó, porque me decían, no, tú has cambiado, oye, tú has cambiado. Entonces, es verdad, pues eso fue sumamente importante para mí, el comprobar la admirable confianza de Vicenta María en Jesús, el darme cuenta de lo que puede suponer lo que nosotros hablamos con tanta facilidad de su caridad heroica y de su amor total de defensa de los más indefensos, de callar en un momento determinado cuando se perdió el capital de la congregación, de callar con tanta dignidad y con tanto amor, pero ella lo sufrió mucho. Es una mártir del amor, una mártir de la caridad, para mi punto de vista. Bien. Para mi punto de vista. Y luego hay una cosa que me llamó muchísimo, muchísimo la atención y de la que me siento muy orgullosa de ser religiosa de María Inmaculada, es porque 82 años antes de la declaración de la Lumen Gentium de que la santidad es una vocación común a todos los cristianos, ella escribió en las primeras constituciones que nuestra obligación y nuestra misión era trabajar por la perfección y la santificación de las jóvenes empleadas en el servicio doméstico y que teníamos que hacerlo con la misma intensidad con que buscábamos nuestra perfección y nuestra santidad. Eso es verdaderamente un signo evidente de la profundidad de vida de la santa, del convencimiento que tenía de la importancia del bautismo, aunque no lo dijera así, y de que realmente las jóvenes estaban llamadas a ser santas y que querían que trabajásemos por eso, no solo para que vivieran bien y se salvaran, sino para que fueran santas, y que teníamos que ponerles en ese camino. Ser santas y vivir bien, que vivan bien y se salven y que sean santas. Bueno, acá hay una pregunta que nos hace una hermana que está bien interesante. Antes estábamos hablando también de la dimensión social de nuestro carisma y la importancia que tiene la persona para nosotros, y María Luisa se refirió a eso. Esta pregunta se la voy a hacer a María Luisa. La voy a leer, tal cual. Nuestro carisma es eminentemente social. ¿Cómo somos capaces, las RMI, en gestos de vida, ser rostros de Dios en medio de los jóvenes desde nuestra acción social? Vicenta María fue una visionaria en su manera de vivir y hacer en su realidad. ¿Cómo ves que es la nuestra? ¿Está? Bueno, sin caer en generalidades, que ya he dicho antes que las generalidades no me gustan, creo que ciertamente habría una persona que solo contestaría muy bien si estuviera aquí, que sería la hermana Manoli. La hermana Manoli es la que mandó la pregunta. ya me lo imaginaba. Yo creo que la acción social de la congregación va unida a la valoración de la persona, como ha dicho Puri. No podemos separar la santidad del crecimiento humano y de la integración social. Son puntos que van unidos. Entonces, hoy mostramos el rostro carismático de que somos una congregación con una acción social marcada. Yo creo que lo somos cuando a las jóvenes le damos el lugar que les corresponde, cuando a las jóvenes les mostramos el rostro humano de la fe y el rostro humano de Dios, y cuando estamos atentas a dónde van las necesidades, por dónde van las necesidades de las jóvenes que llegan hasta nosotras para generar las respuestas adecuadas a esas necesidades. Cuando la congregación empezó, las empleadas de hogar no tenían atención médica, la congregación crea los dispensarios. Las empleadas de hogar no tenían jubilación, no la tienen todavía hoy. La congregación creó el fondo para la jubilación. Una religiosa de María Inmaculada tiene que tener los ojos abiertos
a qué necesitan las jóvenes de hoy para podérselo ofrecer. En ese sentido, la dimensión social de nuestro carisma quedaría, bajo mi punto de vista, quedaría muy bien reflejada. No es cuestión de repetir esquemas, de repetir en cada casa el mismo esquema de vida, porque cada casa de la congregación, en el país que está y en la situación que está, tiene que, según quería la santa, tiene que estar atenta a las necesidades, no a las jóvenes más necesitadas socialmente, sino a las necesidades de las jóvenes en cualquier contexto. Yo creo que en la medida que eso lo vivimos, en esa medida nuestra acción social es evidente. No sé si la hermana Manoli estará conforme con la respuesta. Ya después nos dirá si es que le gustó tu respuesta o no, pero... Uri, Dime. Hablando de la dimensión social, también uno de los aspectos muy importantes dentro de la congregación es la educación de la juventud. Tal vez no en todos los lugares, porque como decía María Luisa, se tiene que ir adaptando a las realidades de los jóvenes en cada sitio donde están. Pero tratándose de la educación de la juventud, ya que tú has estado y estás a cargo de varios de los centros culturales, creo, en España, Sí. ¿no? ¿Qué crees tú que sería o es lo más importante de la educación de los jóvenes? Vamos a ver, yo creo que la respuesta tenemos también desde nuestro estilo educativo. Evidentemente lo más importante es lo que decíamos al principio, hablando de la sociedad líquida, es decir, ser maestros al estilo de Jesús, más que profesores o transmisores de unos conocimientos. Nosotros tenemos ahora una experiencia muy bonita, reciente, con motivo de la pandemia, de cómo realmente esto se vive como experiencia de identidad carismática, no solamente por nosotras, sino también por aquellas personas que colaboran directamente en nuestra misión, como puede ser el profesorado. No solo se han utilizado todos los medios para poder hacer un aprendizaje y una enseñanza online, para poder tener aulas virtuales, sino que también se ha procurado que todos los alumnos, incluso los más débiles económicamente o más pobres, pudieran disponer de un instrumento adecuado para seguir esas aulas, esas clases. Pero es que además ha habido un seguimiento y un acompañamiento tan fuerte, tan continuo de las situaciones tan difíciles que han vivido los jóvenes, sobre todo muchos de ellos teniendo que vivir las 24 horas en familia, con familias difíciles, situación de violencia, situación de abuso, etcétera, etcétera, que al final de verdad ha sido un consuelo la manifestación de los mismos jóvenes, de cómo ciertamente se habían sentido acompañados, habían sentido seguidos, habían sentido que no estaban solos, que habían... Bueno, yo creo que esa es una dimensión social muy importante, porque si alguien es hoy excluido y marginado y está dado de lado, son los adolescentes y los jóvenes en unas determinadas etapas de su vida. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Y eso supone que ponemos en ejecución nuestra pedagogía preventiva y el estilo de pedagogía que nos marcó Vicenta María, que implica la acogida incondicional, el acompañamiento, caminar con ellos, etcétera, etcétera. Y ha sido una acción tan bonita, que aún estamos disfrutando de la expresión de ellos mismos ante esta experiencia. Bien. Acá tenemos otras preguntas que son de jóvenes. Hay una que dice, ¿qué le dirías a una joven que acaba de iniciar el camino de la vida religiosa? ¿Quién quiere contestar?
Que se enamorara de Jesucristo. Eso. Lo mismo. O sea, Listo. lo mismo, porque es lo más importante. Y si no hay eso, no hay nada. Bien. Y acá hay otra pregunta que también se la doy a la que quiera contestar. Primero que nada dice, felicidades hermanas por todos sus años de vida consagrada. Y dice, ¿cuál ha sido? No, está la redacción un poco extraña, pero a ver. ¿Qué ha sido lo más difícil que han vivido, que han pasado dentro de la congregación y cómo lo han superado? A ver si nos pueden contar alguna experiencia. Eso lo plantea una chica de Nicaragua. Bueno, para mí lo más difícil, y lo que me ha costado muchísimo superar, es que, a ver, quizá, no lo sé. Yo soy una persona demasiado lanzada, demasiado buscadora de otras formas, de otros modos, de otras expresiones del carisma, de otras formas de vida, de otra. Entonces lo que más me ha costado es ver que yo, lo que decías tú de los jóvenes, ver que yo iba buscando y deseando y manifestando, expresando el deseo de un cambio en muchas áreas, y por otra parte, pues no se iba al ritmo que a mí me hubiera gustado que fuera, ¿no? Y ha habido momentos en que, bueno, pues se me han planteado situaciones muy fuertes porque pues me quedaba muy desanimada ante ciertas decisiones y demás, pero bueno, eso desde lo que decía antes de la experiencia de relación con el Señor, de conocer que a él también le fue mal, le fue muy mal, por querer también iniciar un sistema de vida distinto, de manifestar cómo era el reino de Dios y todo eso, pues eso me ha reforzado y me ha dicho, no, hay que seguir y hay que seguir diciendo cosas. Bien. ¿Quieres contestar, María Luisa, o te hago otra pregunta? No, Te voy a hacer otra mí... pregunta, mejor. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Nos podrías contar también un poquitito de tu vida? ¿Qué ha habido algún momento en tu vida, ya siendo religiosa, que te haya marcado profundamente y que te haya dicho, digamos, esa experiencia vivida, bueno, hay que seguir adelante, tiro para adelante? ¿Tienes alguna experiencia así que nos pudieras compartir? Bueno, tengo varias, pero voy a compartir una, puesto que esto es un conversatorio para hablar de la vocación. En esos años de cambio, en los primeros años de mi vida religiosa, siendo juniora, pues llegó un momento que, como dice Puri, las cosas no iban al ritmo que queríamos que fueran, éramos muy jóvenes, y en una misa en el Palacio de Río Frío, cerca de allí en las Navillas, era el Evangelio del Pan de Vida. Y entonces, en ese texto que dice, cuando los apóstoles empiezan a marchar, cuando Jesús dice que hay que comer su cuerpo y beber su sangre, yo sentí claramente que el Señor me decía, también tú te vas a marchar. Y yo en aquel momento le dije, Señor, yo nunca te voy a dejar. Y eso marcó mi vida muchísimo. Bien. ¿Tú, Puri, quieres compartir alguna experiencia así que te haya marcado y yo ya que te te haya ayudado a sostener? Ya que te he compartido que lo que más me ha marcado realmente ha sido el contacto con Vicenta María. La investigación histórica que hice y el que me produjo una identificación muy fuerte con ella, pues en su espiritualidad, en su misión, en su forma de ver la vida, que yo la veo desde mi siglo, pero bueno, que aquello me cambió. Bien. Hay una cosa que quiero decir, Alejandra, porque si hay jóvenes que están escuchando, una cosa que ha marcado mi vida ha sido muy claro que cuando yo le entregué mi vida al Señor el día de mis votos perpetuos, a partir de ahí mi prioridad fue mi vocación. Yo soy hija única, como sabéis, he tenido momentos difíciles que discernir y mantener mi opción,
porque, bueno, pues era difícil dejar a mis padres o dejar ahora a mi padre solo, pero la certeza de que Dios está conmigo, Él me llamó, Él me eligió, yo le respondí, me da la fuerza. El camino de la vida religiosa en muchos momentos exige pues renuncias, ¿no? Y exige entregas. Y eso ha sido un campo de renuncia para mí. La vez anterior, en otro conversatorio, en realidad no la vez anterior, sino que en el primer conversatorio que hicimos, hablábamos de si la vida religiosa era renuncia o felicidad. Y bueno, surgió un diálogo muy interesante y concluimos, bueno, por ahí se dijo, que la vida religiosa implica renuncias, pero es un camino de felicidad. Entonces, bueno, yo creo que quienes seguimos apostando por este camino, pensamos eso, a pesar de los momentos difíciles que siempre hay, seguimos apostando. Puri, Dime. ¿tú crees que Dios sigue llamando todavía? Dios llama, Dios sigue llamando y es un poquito cabezón en ese sentido, un poco terco, y sigue llamando, sigue llamando, sigue llamando. Sigue llamando incluso en medio del ruido, con una voz muy fuerte que traspasa ese ruido y llega a los corazones. Aunque esa llamada, después, como ha explicado muy bien María Luisa, hay que acompañarla y hay que, suponiendo que el joven lo manifieste, o hay que ayudarle a que llegue a su interior y la reconozca. Pero Dios sigue llamando incluso en el ruido. Lo que no hay, lo que hay es llamada, lo que hay de más difícil es respuesta. Porque la vocación es llamada, pero es respuesta. Entonces, claro que Dios llama. Lo que pasa que a veces, pues yo entiendo también desde mí, el miedo, será mi camino, las dificultades, tengo que dejar, como decía María Luisa, las renuncias que suponen, pues a veces eso dificulta, bueno, y otras muchas cosas, dificulta la respuesta. Por eso cuando esta voz fuerte de Dios suena en el corazón de cualquiera, hay que acompañarlo. Si no hay acompañamiento, eso se puede perder porque se puede callar. Esa voz se puede callar si se quiere. María Luisa, tú ya hablaste un poquitito de qué le dirías a una joven o a un joven que siente inclinación hacia la vida religiosa, pero ahora te voy a pedir que hagas como, para ir cerrando ya, como un resumen cortito, dándonos unos tips, que es la expresión que hoy usan los jóvenes, como pautas, tips, que tenga que tener en cuenta un joven que se siente llamado a este camino. Tú sabes mucho de eso porque has acompañado a mucha gente, así que... Sí, pero ya no soy una joven de hoy. Bueno, yo voy a decir lo que yo creo que es necesario. En primer lugar, repito, que lo he dicho en otro momento, que el joven tenga relación con su mundo interior. Es principio básico. Sí. Segundo, que aprenda a ver dónde Dios está llamando hoy. Porque yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Puri. Dios sigue llamando, pero está llamando de otras maneras. Cuando en este tiempo de la pandemia hemos visto cuántos jóvenes con una actitud muy solidaria y muy cercana se han dedicado a ayudar a los que lo necesitaban. Si esos jóvenes tuvieran a su lado una persona que les preguntara ¿por qué lo hacías? ¿Qué te movía? Posiblemente hubieran descubierto que ahí había un llamado de Dios a darse a los demás. Porque yo creo que no hay problema de llamado, lo que hay es problema de fe. Lo que hay es falta de ojos para ver a Dios actuando. Entonces, creo que hoy es indispensable que los jóvenes descubran cómo Dios está actuando hoy, cómo Dios se está haciendo presente hoy, cómo Dios te está llamando hoy. Una vez con el del cultivo de la interioridad y descubrir por dónde Dios está llamando hoy y además poderlo cotejar con sus propias inquietudes, el tercer punto para mí fundamental es entrar en una línea de conocimiento interno, como dice San Ignacio, el conocimiento interno de la persona de Jesús.
no un conocimiento. Ujú. Y todo esto acompañado por alguien que sepa leer, que sepa discernir, que entienda los movimientos del espíritu para que le pueda ir ayudando, a que vaya concretando. Luego, yo sí creo, como tiene nuestro plan de pastoral vocacional, que la persona debe descubrir por dónde va su vocación, sin meterse en puntos de vida religiosa. Porque como ha dicho antes Puri también, pues el compromiso político puede ser una vocación. Ujú. Y el matrimonio es una vocación. Por supuesto, sí. El matrimonio es una vocación. Y yo creo que hoy necesitamos ayudar a que los jóvenes descubran su vida como vocación, su vida en general, luego orientada por un camino o por otro. Una vez que ya ha descubierto cuál es su camino, si es el matrimonio, pues ayudarle y ponerlo en camino y en contacto con algún movimiento de matrimonios. Si es la vida religiosa, que conozca las distintas gamas de la vida religiosa. Si ya es con la CRMI, bueno, pues ya hay que empezar un proceso más cercano. Más o menos Bueno, así. muchas gracias. Bueno, las jóvenes que nos estén viendo tengan en cuenta estos consejos. Estas dos hermanas son referentes en nuestra congregación, tienen mucho camino recorrido, así que es una palabra autorizada. Pero antes de finalizar, vamos a ir a las preguntas que solemos hacer, que son como para mostrar también que las religiosas somos personas que tenemos preferencias y gustos, y vamos a hacer unas preguntitas, las preguntas ping-pong que les llamamos, preguntas cortitas que tienen respuestas cortas. María Luisa, dime 2 santos que te gusten y por qué, así rápidamente. Sin contar a Santa Vicenta María. Sin contar a Vicenta María. Claro, porque esa sería la primera. Claro. El cura Brochero y el padre Hurtado. Mire. El cura ¿Por qué? Brochero por su inserción en medio de ese pueblo de Minaclavero y el padre Hurtado por su trabajo con los jóvenes. Bien. ¿Puri? San Alberto Hurtado, porque me impresiona el pobre es Cristo, el pobre es Cristo, el pobre es Cristo. Y la labor social tan impresionante que hizo. Y aparte de otros santos que quiero mucho, Santa Teresita de los Andes. Vamos a tener que invitarlas a la provincia nuestra, ustedes dos. Porque nos dijeron nuestros santos. Pero bueno. como dice María Luisa, contando con Santa Vicenta María, por favor. Claro, pero es que Vicenta María no entra dentro de este jueguito, porque ya sabemos que todas la vamos a nombrar, así que no entre. Una frase de la Biblia que te guste o que te haya marcado, Puri. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. María Luisa. Un mandamiento os doy, que os améis. Bien. ¿Te gusta la música, María Luisa? Me gusta la música, sí. ¿Te gusta algún estilo musical en especial? ¿Algún cantante, banda, Bueno, grupo? un cantante de nuestra época joven, que es José Luis Perales, porque cantaba la vida, cantaba el amor, cantaba a las experiencias que van marcando, y fue un referente en nuestros años jóvenes como junioras, como religiosas jóvenes. Me gustan Bien. los cantantes que cantan la vida. ¿Alguno más? José Luis Perales. ¿Ninguno No, más? está bien, Listo, sí. está bien con ese. ¿Puri? Bueno, como somos de la misma época, bueno, me gustaba mucho entonces Mocedades, porque también empezaron dando un mensaje de esperanza, de alegría, de evangelio realmente. Ahora son consorcio porque ya, bueno, ya ni son, pero bueno, pasaron a ser consorcio porque se hicieron muy mayores. Y bueno, también me gusta algunos de los cantautores actuales. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo del nombre de ninguno, pero también me gustan. Bien, también te gusta la música de hoy. Listo. María Luisa, ¿qué cosas te gusta hacer? Un hobby. Leer. Ya lo sabíamos, pero bueno. ¿Puri? ¿Qué? No sé, no te ¿Algún entiendo. hobby? ¿Algún hobby, algo que te gusta hacer? A mí escribir. Escribir.
Y leer también será. Bueno, lectora empedernida. Sí, ambas, sí. Un personaje bíblico que les guste y también el por qué. Bueno, a mí me gusta. Sí, sí, di. No, no. Di tú. No, que no, que no. Hay muchos personajes bíblicos que me gustan, pero el personaje bíblico que más me atrae es Abraham, porque la búsqueda de la voluntad de Dios y lo que Dios quiere es un lema en mi vida, y Abraham para mí es un modelo. Sal de tu tierra, ve a la tierra. Será porque como salí de España y llevo toda mi vida fuera de España, pues tal vez me identifico más con él por eso. Bien, ¿y tú, Puri? A mí me gusta Moisés, porque fue muy testarudo y muy recalcitrante y muy respondón con Dios. Y se resistió muchísimo, muchísimo a la misión que Dios le quería confiar, pero luego fue un gran amigo de Dios. Que, bueno, pues es así. La Biblia dice el amigo de Dios, Moisés, el gran amigo de Dios, a pesar de que no entró en la tierra prometida, pues como ser humano también hubo un momento en que tuvo dudas. Pero me gusta Moisés, sí. Claro, te sientes un poco identificada con Moisés por lo que contaste durante este conversatorio. Porque, a ver, con Moisés y con Jeremías, porque se enfrentan con Dios y les dicen con muchísima confianza pues sus resistencias y lo que sienten y que no quieren hacer eso que le dicen, como Jonás. Entonces, pienso que la confianza en el Señor no es solamente decir amén, 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 es también decir no estoy de acuerdo, no me parece, mira, esto no, que no soy capaz, mira, que no soy capaz, que decía Moisés, ¿no te das cuenta que soy tartamudo? Pues eso, ¿no te das cuenta que no soy capaz? Pues eso, eso también es un grado de confianza muy grande con el Señor. Bien. ¿Qué libro nos podrías recomendar, María Luisa, que tú eres lectora? Y también Puri, a ver, vaya pensando. ¿Qué libro le puedes recomendar a los jóvenes? Bueno, el primer libro que yo recomendaría, el primero, es la Biblia. Es el primero. Ya. ¿Y por qué? Porque la Biblia es lo que me ha ayudado a ser lo que soy, me ha enseñado a vivir, me ha trazado caminos. Es un libro de sabiduría y de fe. Después, a mí me gustan los libros que son testimoniales, que son biografías testimoniales, porque de alguna manera pues también me enseñan a vivir y me ayudan a seguir creyendo en las personas. O los libros históricos. Nómbrame alguno que te haya gustado a ti en particular, que te haya hecho algo para tu vida. Hay un libro que me gustó mucho de Juniora que se llamaba Bajaba un hombre, que no me acuerdo del autor, y me gustó porque nunca pude pasar de la primera página. Bajaba un hombre. Era la parábola del buen samaritano. Y me confirmó que lo que importa es la persona, sea quien sea. Bajaba un hombre y de ahí no podía pasar. Iba siempre con ese libro en mi equipaje. Interesante. Para ti la dimensión, eso me olvidé que te lo quería preguntar, pero bueno, más o menos lo contestaste con la pregunta que te hizo Manoli. Pero bueno, todos conocemos que para ti la dimensión social del carisma, pero no solamente por el carisma, sino que está muy arraigada en tu persona. La dimensión social, el valor de la persona, pero también a la vez eres alguien que eres muy espiritual, al menos así te vemos muchas personas. ¿Cómo conjugas tú esos dos aspectos, María Luisa, la dimensión social, el valor de la persona y tu fe? Es que yo no concibo la fe sin la dimensión social. Claro. Exactamente. Efectivamente. Es que la fe sin la dimensión social es espiritualismo, cultismo, claro, ritualismo. Yo a Dios lo encuentro más en las personas que que a veces en actos de culto. Entonces, es algo inseparable. Para mí es inseparable. Muy bien. Bueno, como pueden ver, ya vamos terminando. Hemos invitado a dos hermanas que, pese a que ellas dicen que tienen muchos años, porque las dos dicen eso,
que han vivido mucho, que tienen muchos años, sin embargo, son personas con una mente joven. Y por lo que hemos conversado ahora, se pueden dar cuenta, también las jóvenes que están viéndonos, que son hermanas que tienen una apertura a lo que pasa en el mundo, lo que está ocurriendo en la iglesia, que tienen una opinión, y que esto es lo que queremos transmitir. Ser religiosa en realidad no es como olvidarse de las realidades sociales, sino que es más aún estar inserta en esas realidades, porque eso nos importa, nos preocupa y es parte de nuestra vocación y de nuestra fe. Bueno, les agradezco a las dos por haber estado en este encuentro. Ha sido muy ameno. Yo estaba un poco nerviosa, la verdad, porque tenía dos personas con mucha trayectoria y una periodista más encima. Yo no, que ya es eso un periodismo amateur que estoy haciendo. Así que pero lo has hecho muy bien. Muchas gracias a las dos. Y los dejamos invitados. Gracias tú por invitarnos. Eso, muchas gracias a ti por invitarnos y por darnos esta oportunidad. Sí. Para mí es un placer que hayan estado y que hayan aceptado. Por ahí me costó con una de ustedes, pero bueno, al final logramos tenerla acá. Los invitamos para el próximo conversatorio, que va a ser el próximo viernes 17. Vamos a tener la otra cara de la vida religiosa. Vamos a tener a la generación Z de las RMI, las hermanas que están comenzando, la nueva generación. Así que va a ser una conversación muy interesante. Después de hablar con dos hermanas que tienen mucha experiencia, vamos a hablar con dos novicias y una prenovicia que recién empiezan su camino en la vida religiosa. Así que está también interesante para que las chicas que nos estén viendo nos sintonicen, vean nuestro conversatorio el 17. Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde estén. Hasta luego, chao. Chao. Chao y gracias a todas. Gracias, gracias.